Nada me acercó tanto a la obra de Enrique Lin como mi diagnóstico de VIH. Leí sus libros como si fuesen parte de un tratamiento médico, buscando en sus versos alguna salida para escapar del horror que se vive a diario cuando en tu vida aparece la palabra SIDA. Nada me hizo entender los versos, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación. Como sentir los síntomas de las enfermedades y la especulación de los médicos al solicitar exámenes que revisan más allá del cuerpo, en esos lugares desconocidos que hay en el interior de todos. No, no me refiero a esos lugares como el alma o el espíritu. Me refiero a esos órganos como el riñón o el pulmón cancerígeno de Enrique Lin. Me refiero a este más acá que aparece en forma de una camilla. Me refiero a la desesperación de la muerte, al miedo de cambiar tu nacionalidad sin previo aviso, como un inmigrante que es obligado a pasar la frontera del país de los sanos a tener una estadía permanente en el país de los enfermos. Me refiero a escribir un libro sobre la muerte y ser alcanzado por esta antes de poner los títulos a cada uno de esos poemas, escritos como el suero en el brazo, imaginados en la espera de un fantasma que vaya recitando las palabras para llenar los papeles con signos, como huesos de hormigas. Nada me acercó tanto al poeta chileno como su muerte. Llevo 3 años con mi diagnóstico y pensé que no tenía mucho que decir al respecto. Siempre intento convencer a los demás de que las cosas no cambian, pero sí, cambian mucho. La vida cambia con el VIH y siempre quedan cosas por decir, sobre todo de nuestros cuerpos, sobre todo de nuestra desesperación. Siempre queda mucho por escribir. Lo digo como si escribir y vivir fuesen palabras intercambiables. Y este es Nada se pierde con vivir, ensaya, uno de los textos contenidos en el libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Y les hablo del libro que están viendo en pantalla. Marica, ¿cómo vamos a morir? Del escritor, y poeta Diego Zamorestay, eh, libro editado por Invertido Ediciones y que muy amablemente aceptó la conversación con este podcast. Diego, muchísimas gracias por esta conversación, por estos minutos para con este podcast. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Quiero hablar de un libro y aquí quiero meterme directo a la idea del libro, como tirar ciertas ideas para comenzar la Sí, conversación, porque lo sí, siento como un libro que si bien un libro, digamos, fuerte en temática, pero lo siento mm, también fresco, mm, en parte gracioso. Tiene cierto ritmo que lo hace ser un libro muy simpático respecto de la vivencia, de lo que es, como tú lo llamas, como tú lo llamas, sobre todo en ciertos personajes, como hablar del homosexualidad, pero desde el barrio, desde, no desde la cosa más, quizás más elitista que hemos visto o lo que nos hemos criado, y hablar sobre todo también con un tema tan de calle, tan quizás silenciado, como es hablar del VIH, como el cáncer ujú, rosa, como lo llamaban en los 80, o quizás claro. antes. Hablar de la idea, ¿cómo nace este libro? Nace, bueno, primero que todo con la conversación que tuve con Invertido Ediciones de llevar a cabo una publicación, eh, y eso fue hace mucho tiempo. En un taller en el cual participé, la editorial todavía no existía y los chiquillos estaban haciendo talleres de poesía. Y de ahí empezó esta conversación y yo tenía ganas de hacer un libro donde hablara sobre VIH precisamente. eh, y creo que me sucedieron cosas en el camino que me fueron convenciendo de que sí, que efectivamente tenía que hacer un libro sobre ciertas vivencias y sobre todo un libro que hablara en torno a la enfermedad, pero también a esta idea de que la homosexualidad también se puede vivir con un disfrute, con un gozo, ¿no? Me fui Mm, convenciendo del camino y aparecieron algunas conversaciones que tuve con amistades
aparecieron estos tres bloques, ¿no? Que son retratos, paisajes y lecturas. Y en estos tres bloques del libro, básicamente quería exponer esa pregunta, ¿no? De cómo vamos a morir, como una pregunta desde lo trágico, pero también una pregunta desde el deseo, en el sentido de cómo vamos a morir si le estamos pasando y disfrutando también, ¿no? Quería que se unieran esas dos cosas. No quería hacer un libro donde solamente contara una historia triste. Creo que la idea era construir un libro donde pudiera colocar em, fragmentos de vida y una diversidad de voces que he escuchado, que son voces que me han acompañado en el camino de ser una persona seropositiva, pero también de ser homosexual, y quería darle lugar a esas voces. Y creo que por eso me fui convenciendo en crear el libro. Y finalmente, con el trabajo junto a Manuel Retamal, que es un editor impecable, empezaron a salir los textos y empezaron a salir estas formas de organizar. Por ahí fue el camino. Y tomando también como el global del libro, quizás quiero en, enlazarlo con con varios términos, sobre todo en un pequeño mini libreto que me preparé muy en anotaciones, que es la soledad. Como hablar de la soledad desde los mariposones de barrio, como habla de la descripción del libro, y tomar la primera historia, la historia de Ramoncito. La historia de Claro. Ramoncito es tremendamente tierna, porque en el fondo es, yo doy disfrute para que las personas lo pasen bien en su espectáculo, pero también viéndolo desde afuera, Ramoncito es un tipo muy creyente, muy de iglesia, pero también que un personaje que bajo el escenario no está mirado. En el fondo está viviendo su soledad. También Sí, tomando enlazándolo también con la historia de mi prima, mm, que creo que entiendo que es tu primo. sí, sí, efectivamente, sí. Sí, justamente esos son personajes que realmente existen y, bueno, mi primo falleció a causa del VIH y creo que eso fue uno de los momentos, no sé, más terribles de mi vida, pero también ver y vivir y convivir con esa experiencia me hizo pensar en que tenía que contar una historia. Y Ujú. Ramoncito, nada, Ramoncito es un personaje icónico en La Ligua, que es el pueblo desde donde yo vengo. Eh, y, y claro, vive cierta soledad, pero también creo que era interesante mostrar que era un personaje, ¿no? Que el maricón del pueblo se gana su lugar también, ¿no? Ujú. Y él se lo ha ganado. De hecho, creo que sí, lo cuento en el libro, él fue galardonado como personaje popular en la Liga. Entonces creo que es interesante que se haya ganado su espacio también. A pesar de ser la loca fuertona a la que le andaban gritando cosas en la calle, pero también tiene un lugar. Y eso creo que es algo que pasa mucho en los pueblos, ¿no? Como el homosexual o la travesti, se reconocen también como personajes propios de estas comunas más chicas, ¿no? Y apañan mucho en las rifas, en los bingos, y, mm, y nada, creo que son personajes que son relevantes para entender cómo se vive en un pueblo. Y creo que traté de hacer una historia tierna porque Ramoncito es súper tierno. Yo lo conocí hace un par de años porque fui a presentar un libro a la Ligua, un libro que se llama Las manos de mi padre parecen pájaros heridos, que es un libro que saqué con Fea Editorial, es un libro de poesía, y lo fui a presentar a la Feria del Libro de la Ligua. Y estaba Ramoncito y se me acercó y me comentó que él escribía. Yo le regalé en esa ocasión el libro y le dije, Ramoncito, yo estoy escribiendo y quería contar tu historia. Entonces me comentó que le estaba escribiendo su historia, que tenía y me mostró su cuaderno, fue todo muy tierno, porque, claro, una loca que vive sola y que tiene sus cuentos que está escribiendo, se parecía bastante a mí también, como que pensé eso, ¿no? Ujú. Como, bueno, yo también puedo ser ese homosexual, ¿no? Que vive la soledad, y creo que la soledad en ese sentido es un concepto que debemos replantear en las diversidades sexuales, sobre todo porque nos cuesta mucho pensar en la vejez. Creo que la homosexualidad en general se trabaja mucho desde el imaginario de la juventud, ¿no?
como, no sé, pienso en los personajes de Pablo Simonetti, por ejemplo, ¿no? Que son personajes que siempre están como en plena juventud, en la mejor etapa de su vida, ¿no? Ujú, Y que de hecho son fielmente retratados por, no recuerdo cómo se llama la pareja de Pablo Simonetti, pero es un pintor que retrata precisamente cuerpos muy jóvenes también, ¿no? Y yo no quería contar eso. Yo quería contar ujú, el otro lado. Quería contar el lado de las pobretonas, de las fuertonas, que vivimos solas, pero también aprendemos a vivir en esa soledad, ¿no? Y creo que en ese sentido, insisto en que no es un libro que trate de dar una mirada trágica al hecho de ser marica, sino que creo que junta esa tragedia con las risas también, incluyendo el texto de mi primo, que dentro de todo creo que es el texto más dramático, pero cuando lo he leído me ha pasado que la gente se ríe también, ¿no? Como que hay ciertas ujú, frases que nos decimos entre mi primo y yo que provocan risa porque son las frases de dos maricas locas también. Como digo por ahí, ujú. las locas somos las enfermas también, ¿no? Es que el diálogo que tiene en ese que hay en ese texto es muy del, porque Guillermo le da como cierta esperanza de que todo va a estar bien, como que olvídate, sácate esas trabas, y quién es la voz del texto, como que se enrolla con eso del futuro, que hay más allá del escenario que estamos viviendo ahora, en el fondo. Claro. Sí, yo hago un poco la invitación a pensar también que la manera en que vivimos el deseo quizás es la manera también en que nos podemos plantear en el presente. Por eso en paisajes coloqué estos lugares de encuentro sexual, ¿no? Porque ahí hay deseo, hay disfrute, hay ganas, hay una sexualidad muy desbordada también. Entonces, creo que en esos paisajes se nota un poco cómo el deseo homosexual es también la manera que tenemos para poder enfrentar la soledad o todas aquellas cosas que tenemos en contra de las maricas, ¿no? Ujú. Y esos paisajes de los que nombras en el libro, todos son sumamente reconocibles, de alguna forma siguen persistiendo a pesar de los tiempos de hoy, a pesar de Grindr, por ejemplo. Sí, mira, el otro día conversaba con una amistad y le decía respecto al libro Grindelmanía de Juan Pablo Sutherland, que Ujú, en ese libro Juan Pablo Sutherland como que trata da a pensar que esos lugares como que se han ido desvaneciendo por la aparición de Grindr y que ahora se generan nuevas dinámicas de encuentro sexual. Pero lo que yo creo es que los espacios de encuentro sexual han ido variando, han ido mutando, se han ido acomodando a las necesidades que tienen los gays ahora, pero siguen persistiendo. Y creo que persisten porque detrás de, no sé, del Parque Uruguay, por ejemplo, que todavía es un lugar visitado por maricas, o el 282, que es un sauna muy famoso, creo que hay una cuestión de envolverse y de apropiarse del espacio público que Grindr no lo puede dar, ¿no? Eh, ujú. y creo que por eso persisten estos lugares de encuentro sexual. Yo, bueno, estoy en un magíster y mi magíster es sobre lugares de encuentro sexual precisamente. Y, y lo que he logrado observar es que persisten, ¿no? Y hay una cuestión un poco creo, ¿no? Que se trata de una manera de vivir la cultura cívica, de cómo ocupar el espacio público, que es propia de los homosexuales y que ahí aparece el cruising como palabra, como clave, ¿no? Entonces sí, sí, siguen existiendo. Varían, cambian, pero siguen existiendo. Ninguno de los que coloqué ha dejado de existir. Pero esos lugares de algún modo como que se ven, o quizás desde mi visual heterosexual, se ven como más como quizás uno ve más Grindr como más público, como la verdadera plaza pública de hoy, como que es más iluminado versus Claro. estos lugares que quizás están más ajenos a la heterosexualidad cis que reina en la sociedad. Sí, es que creo que la gracia que tienen estos espacios es que los roles de género y las identidades mutan mucho en esos espacios.
la dinámica respecto de la belleza también cambia mucho en esos espacios, porque en general son espacios más oscuros, son espacios donde el anonimato es mucho más como tiene una plusvalía, ¿no? En cambio, en Grindr uno se tiene que mostrar, uno se tiene que vender, Ujú. tienes que colocar tu fotografía, tus características, puede aparecer tu oficio. Es un lugar donde uno se expone de forma, claro, más iluminada, como decías. Y estos otros espacios son los espacios que se mantienen un poco en las sombras. Y por lo mismo tienen otras dinámicas. Creo que resisten precisamente porque dan una dinámica del deseo diferente a la de Grindr. Eh, no digo que Grindr sea malo y esto bueno, son espacios distintos. Pero claro, Grindr se basa sobre todo en la exposición que uno pueda tener. Es una red social y las redes sociales nos exigen estar expuestos de cierta manera. En cambio, los espacios de cruising son espacios del anonimato, o sea, para llegar a un espacio en particular eh, alguien te tiene que haber dicho, ¿no? Como que se tiene que haber pasado la voz, y eso ya lo hace un espacio interesante de pensar, ¿no? Y insisto que creo que esos espacios son espacios donde aparece el placer, el deseo, y por eso vuelvo a esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a morir si tenemos estos lugares donde la pasamos bien, donde disfrutamos, donde las locas nos volvemos locas, ¿no? Como que por ahí lo pensaba. No, son en el fondo como lugares donde uno puede ser tal cual y Claro, disfrutar y dejarse llevar por el deseo. claro, o puede ser otra persona, uno se puede cambiar el Ujú, nombre si el anonimato es lo que más juega en esos lugares. ujú. El cruising tiene esa gracia. Hay uno de los personajes también que es uno muy distintivo, icónico respecto de la Mm. lucha de las disidencias sexuales, que es el Che de los gays, Víctor Sí, Hugo Robles, si no me equivoco. Víctor Hugo Robles, sí, sí. Que es cómo es la descripción, cómo lo conoces? Uno lo ha visto, uno también ha sido también bien, lo ha visto siendo bien aguja en el sentido de pelear por un grupo, ser activista político del mismo. ¿Cómo lo conociste? Yo conocí a Víctor Hugo, trabajamos en conjunto por un proyecto donde yo tenía que pasar a textos unos cassettes, porque él en ese entonces, no sé si todavía, pero en ese entonces hacía entrevistas con cassette, lo que me parecía muy, muy vintage. Y yo tenía que traspasar esa grabación. Y eso fue en ONG Redo, que es una organización donde yo todavía trabajo como voluntario. Entonces ahí lo conocí directamente, ya sabía de él porque es un personaje en el mundo gay santiaguino. Yo creo que está dentro de este grupo que es como Pedro Lemebel, la Pancho Casa, la hija de perra, que son, o Katiuska Molotov, que son como personajes que han generado cierto lugar como hasta simbólico, ¿no? Para la homosexualidad y para la disidencia en general. Y yo creo que el Víctor Hugo está ahí, pero también es un personaje súper incómodo y que ha incomodado mucho a otras organizaciones, a otros activistas, eh, y ha generado peleas también que a veces han sido muy justificadas, otras peleas que yo de repente digo así, como, bueno, no sé si están justificadas, pero entiendo porque su personaje es un personaje avasallador. Y Ujú, yo lo conozco a él como Víctor Hugo, pero también conozco a él como el Che de los gays. Y como el chelo gay es tremendo. O sea, yo una vez lo acompañé a hacer una intervención en el Ministerio de Salud y le gritaba a la ministra de Salud de ese entonces, era Power, el Che. Y en este texto yo quería poner ambos lados, ¿no? Quería colocar también que la gente se ha incomodado con él. Hace poco yo fui a la radio, un programa que tiene, Siempre Viva, un programa sobre VIH y disidencia sexual, y ya había leído el texto, me dijo que le había gustado, y me dijo, lo que más me gustó es que colocaste a toda la gente que me odia. Y efectivamente quise colocar ese resquemor que producen muchas personas. Porque sobre todo, que siempre es como la gran pregunta, ¿por qué se llama el Che de los gays si el Che Guevara nunca habló de disidencias sexuales? Probablemente era homofóbico. eh, pero yo me lo banco, a mí me gusta, creo que es un gran personaje y la lucha del SIDA en Chile no,
sería otra cosa sin él. Él ha marcado pauta en ese sentido. Escribió la historia del SIDA y eso ya es un gran aporte. ¿Y hoy cómo, y hoy cómo es hablar del SIDA? ¿Cómo es hablar de VIH? En el libro, volviendo al tema del libro, donde algunos de los personajes hablan quizás también con el quizás cierto temor de la enfermedad, o del Mm. chiste, como como también como lo nombras, pero también con las ganas de vivir a pesar de la enfermedad. Sí, yo creo que ahora tenemos la fortuna de que los tratamientos son accesibles, está en el plan GES, entonces son gratuitos para las personas que están en FONASA, son tratamientos bastante buenos. Estamos en espera de la cura, que actualmente la gran lucha de los activistas del VIH es seguir exigiendo la cura y que haya investigación para llegar a ese punto. Pero creo que hoy día se puede vivir de una manera distinta a la que se vivió en los años 80 y los años 90. Yo creo que esta última década del 2000 ha estado marcada en el ámbito del VIH por la indetectabilidad, que la indetectabilidad significa que uno puede tener el virus, pero no traspasarlo a otro cuerpo. Uno puede vivir con el virus, pero nunca llegar a esta pasidad, y eso lo logran los medicamentos de hoy en día. Y gracias a eso, creo que a mí es lo que me parece como importante de resaltar, o al menos parte de mi lucha, la gente puede seguir viviendo su deseo, ¿no? Puede seguir viviendo su vida, sus sueños. No digo que tener VIH actualmente es fácil, porque no lo es. Una enfermedad crónica siempre es difícil de vivir, pero gracias a los medicamentos se puede vivir de formas distintas. Y creo que en este libro intenté mostrar esas otras formas que hay actualmente. Eh, o sea, no puedo dejar atrás las luchas que se han vivido, pero también quise decir como, bueno, ahora se viven de esta otra forma. Eh, pero también incluí, perdón, el texto de mi primo, porque también quería dejar ese mensaje de decir como, bueno, también se puede llegar a morir una persona por VIH. No tenemos todas las batallas ganadas, ¿no? Hay mucho que hacer, hay mucha lucha que mantener. Y creo que en Chile, al menos en Santiago, hay muchos activistas que están tratando de hacer un trabajo importante. Yo no me considero activista, me considero escritor, pero desde mi escritura puedo decir algo, ¿no? Desde mi escritura puedo dar un aporte para esas luchas que se van dando. No, pienso en tu activismo desde la misma escritura, no quizás en la calle, siendo activista como se dice desde el diccionario, sino Claro. activista siendo parte de su texto. Claro, sí, sí. Desde ahí me posiciono, ¿no? Desde la literatura, desde la poesía, que el libro anterior a este, La mano de mi padre, también venía con un texto sobre el VIH, y fue muy bien recibido ese texto. Y este Marica también ha tenido buenos comentarios, la gente le ha gustado. Lo presentó un activista que es Lucas Costa, y para mí fue un honor tener, tener una persona que está haciendo tanto por el VIH en Santiago y que pudo presentar mi libro. Y en el punto tomando nuevamente el texto de tu primo, ¿cómo ves el sistema público respecto de la accesibilidad para el tratamiento del VIH? Uno lo ve quizás desde cualquier hijo de vecino y incluso hasta cualquier hijo de vecino que se atiende en el hospital público también recibe malos tratos. Quizás no me quiero imaginar para quien vive con VIH. Sí, sí, claro, yo lo viví. Mi situación en particular, lo que yo he vivido siendo seropositivo, ha sido muy bueno. O sea, he recibido una muy buena atención en un hospital que se llama Lucio Córdoba. No tengo nada que decir, se han portado un 7 y siempre han sido muy buenas las atenciones. Pero yo con mi primo viví la peor experiencia de la salud pública, como la deshumanización en un nivel
que nada, o sea, yo salía del hospital y me daban ganas de llorar porque era tan terrible ver que a mi primo lo trataban como estaba muy cosificado, ya no era una persona, era un paciente, ¿no? Él estuvo internado meses y fueron meses terribles porque era una lucha contra la falta de dignidad. Y como bien decías, eso uno lo sabe porque a un vecino le puede pasar, porque a uno mismo le puede pasar yendo, no sé, a un spam, qué sé yo. Entonces, por un lado están los tratamientos que son gratuitos en Chile, eh, que están cubiertos a través del GES, pero creo que falta mucho por humanizar todos aquellos oficios que tienen que ver con la salud. Y de eso hablo en alguna parte del libro, ¿no? Como imaginar posibilidades muy otras del hospitalario, ¿no? Ujú. Donde la risa, el deseo, el placer puedan entrar al hospital, ¿no? Y creo que para eso nos falta. Hay buenas intenciones, pero nos falta. Y creo que de alguna manera el COVID levantó como cierto heroicismo respecto a los trabajadores de la salud. Y yo fui súper crítico al decir como, lo siento, pero yo lo que he visto es que los trabajadores de la salud a veces pueden ser terribles. Y lo viví con una persona que lamentablemente falleció, o sea, mi primo falleció estando en el hospital. Y todo eso para mí fue muy traumático. O sea, no quisiera repetirlo. Y de hecho me sucede a mí, que también soy seropositivo, que me da miedo caer enfermo, porque pienso, no me gustaría vivir esa experiencia. Entonces eso habla de un sistema de salud que necesita cambiar, necesita eh, dignidad. Desde el mundo que abordas el libro, desde lo más popular, cómo es la cercanía o la aceptación del mariposón de barrio, como se dice? ¿Cómo acepta la homosexualidad? Pensando, no sé, yo lo pensaría, quizás también es un prejuicio mío de que la sociedad, la chilena al menos, ha aceptado quizás a regañadientes al homosexual hombre, pero de pronto se le aparece la mujer, la lesbiana, después se le aparece cualquier otra de la diversidad y en fondo como que ya aceptaste al hombre homosexual y ahí se quedó. Sí, todo el rato, o sea, ser lesbiana, yo lo sé por mis amistades, es mucho más difícil, porque ahí hay una lucha eh, que tiene que ver sobre todo con no pensar en el cuerpo mujer como cuerpo maternal, ¿no? Como que pareciera que hay ciertas obligaciones que tienen las mujeres respecto a tener que maternar toda la vida, ¿no? Y creo que sí, la homosexualidad ha alcanzado más aceptación, creo que tiene que ver con el hecho de que las organizaciones homosexuales eh, han tenido una organización y una visibilidad mucho más grande que las otras diversidades. Eh, de hecho, las otras diversidades han generado mucha crítica al respecto, como una lucha paralela, al decir como que los homosexuales como de alguna manera coartan ciertas luchas, y creo que es verdad, como que se la llevan todas y creo que es injusto. Ahora el mariposón de barrio, yo, yo lo pienso un poco desde el lugar de mi ser liguano, ¿no? En la ligua el gay todavía sigue siendo el gay que no lo dice, ¿no? Al que se le nota, pero que no lo dice, que creo que son como contradicciones que a mí me parecen muy bonitas de retratar, pero súper complejas en la realidad, como estos gays que todo el mundo sabe que son gays, pero no hablan de su sexualidad y se transforman como sujetos asexuales, ¿no? Para no tener que desencajar. Y creo que eso pasa sobre todo en las personas que ya son más adultas, más adulto mayor, que tienen cierta dificultad para encontrar un lugar donde poder decirlo. Y claro, en la Ligua, lugares faltan, porque es un pueblo chiquitito, ¿no? A diferencia de Santiago, donde si uno es marica puede ir a una disco y conocer gente, eh, puedes ir a bares, acá en Santiago hay bares que son icónicos y que hay bares de lesbianas, por ejemplo, pero en una ciudad chica eso no está, entonces se hace mucho más complejo. En general, lo que pasa es que la gente va a conocer gente de la Ligua, como de la quinta región, pasa mucho que los colas se organizan y van a carretera a Valparaíso o a Viña, para encontrar allá un lugar como de encuentro.
Entonces creo que en esos barrios, barrios como de la periferia nacional, todavía hay dificultades. Eh, Creo que todavía hay dificultades para poder decirse gay, para poder decirse homosexual. Y sin embargo, se genera cierta convivencia en esos mismos espacios, que creo que es lo extraño, ¿no? Y lo que quise retratar en el libro con las primeras dos biografías, ¿no? Que esta cuestión de transformarse en los gays, que son como los compañeros de todos, ¿no? Los amigos de todos, pero ellos en su soledad, claro, sin pareja, sin otros amigos maricas. Eso pasa mucho en las ciudades chicas. En el fondo lo que se ve no se pregunta. Bien lo dijera alguna vez Juan Gabriel. Exactamente, exactamente. Creo que es una convivencia que pasa mucho por esa frase, ¿no? Como, bueno, es evidente también, ¿no? Y creo que en las ciudades chicas eso se da mucho, ¿no? Como el gay que todos saben, pero que no hay conversación. Y ahí, en esa cuestión media que puede ser una forma de discriminación, también se genera cierta forma de convivencia, ¿no? Y creo que eso es complejo de entender, pero se da, ¿no? Diego, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, ¿cómo, qué sensación te deja el libro? Uno, ¿qué sensación te deja el libro? ¿Y qué feedback lector has recibido del libro? Mira, así como la sensación personal respecto al libro, para mí lo más difícil es que siento que me metí en un ámbito que no es el ámbito en el que me siento más desenvuelto. Yo me considero más poeta que otra cosa. Eh, pero quería arrojarme con esta posibilidad que me dieron en la editorial y creo que logré al menos lo que me propuse, ¿no? Pero lo he ido viendo, he ido con un poco de miedo mirando cómo el libro ha sido aceptado. Ujú. Y me ha llamado la atención la aceptación que tiene. El otro día me pasó que tuve que pasar a comprarlo en una librería porque iba a ir a dar una charla a los Sachi y no me quedaban copias. Y en la librería me dicen que se habían agotado las copias que le habían dejado. Y fue como, pucha, qué mal porque necesito uno urgente, pero qué bueno porque el libro parece que se está vendiendo. Creo que el título llama la atención, creo que hablar de homosexualidad, muerte, enfermedad, soledad, creo que a la gente le llama la atención eso y me parece que está súper bien, porque creo que son temas medio tabú en nuestra comunidad. Entonces, como con resquemor, un poco he visto que el libro ha tenido resonancia. Y las lecturas que me han dado han sido súper interesantes. Hace poco Ignacio Garay compartió una lectura que fue a través de la raza cómica y me pareció súper interesante. Eh, y nada, tuve otra publicación por ahí en otra revista virtual y también me parece que han salido temas interesantes porque creo que lo que llama la atención es sobre todo esto de hablar de muerte y de hablar de deseo. Em, no recuerdo el autor de la publicación, pero salió en el mostrador una reseña que hablaba de padecimiento y deseo en el mundo gay. Y lo encontré tan lindo esto de padecer y desear, porque es precisamente el lugar que quería presentar, como eh, deseo, pero también enfermedad y muerte, ¿no? Como si pudiesen ir de la mano, ¿no? Así que las Mm. lecturas han sido bastante interesantes y el libro lo he leído bien, bien, como te decía. Así que no, bien, creo que con un poco de pudor voy viendo que el libro va agarrando vuelo. Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Diego, quiero darte las gracias por el tiempo que nos has dado al podcast, al Traficantes de Cultura. Quiero rescatar también, fuera del hablar de un tema difícil como es de muerte, como es hablar del VIH, como es hablar de soledad, que son temas fuertes, pero que en el libro están tratados con absoluta dulzura, simpatía, incluso hasta con cierto grado de humor. Em, También tomar en cuenta que, claro, tú dices que quizás no es el género que tú escribes, pero yo siento también el poeta acá, porque hay Ya. cierta oralidad. Voy a, voy a, di- voy a hacer algo, quizás voy a decir algo, a lo mejor no cabe en el discurso, pero hay cierta oralidad de poeta en las biografías,
en las descripciones de los paisajes, también en estas como recomendaciones literarias que está ahí en la última parte del libro, que la hacen un libro tremendamente fresco para el panorama literario que estamos viviendo. Tremendamente fresco, eh, ingenioso, alegre a pesar de los temas, pero hablar de muerte, padecer y desear, como bien lo dijo, como bien citaste un comentario que hicieron de tu libro, es el mejor título para el que le podemos dar a Marica, cómo vamos a morir. Diego, y reitero nuevamente, darte las gracias por el tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustas respecto del libro, de lo que quieras. Súper, ¿no? Solamente, bueno, agradecer a todas las personas que se han interesado por el libro, eh, a quienes me han preguntado, decirles que el libro está en busca libre, los chiquillos de Invertido lo están vendiendo a través de esa página, y bueno, además los chiquillos son súper movidos, así que están en distintas ferias con su stand de la editorial, y ahí lo pueden conseguir, y estoy a la espera de los comentarios que me pueda dejar la gente respecto a sus propias lecturas. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. Diego Somorestay, autor de Marica, ¿cómo vamos a morir? Libro editado por Invertido Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Mi estimado Diego, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.